Muchísimas gracias a todos los que están asistiendo y se siguen sumando a los webinarios tradicionales de la ALSP. Muy agradecidos. Lo primero que quiero en este momento, además de agradecer toda su asistencia, es agradecer a la Comisión de Espiritualidad el haber realizado una primera entrega de un documento que ya está en las redes y que todo el que quiera accederlo puede entrar a la página web de la ALSP, de la Sociedad de Cuidados Paliativos Latinoamericana. El material se llama Mi papel como profesional de la salud, brindando cuidado espiritual y aliviando el sufrimiento de pacientes y cuidadores. Esto ha sido un trabajo arduo de la Comisión de Espiritualidad de la Asociación Latinoamericana, el cual está integrado por su coordinador, el doctor Martín Delgado, y la coordinadora Margarita Reyes, pero además lo acompaña el doctor Mario Mario López Saca, Miriam Rivero, Humberto Mazzotti, la hermana Gemita Rivero, la doctora Ismael Espín, Norma Corazati, Mónica Más, Jorge Espinel, Laura Ramos y Marta Daza. Agradecida por todo el trabajo que han realizado durante algún tiempo y que creo que es un fruto maravilloso que está brindando a toda la comunidad latinoamericana y a todo el mundo. Hoy vamos a comenzar con nuestro webinario. Tenemos la fortuna de tener al doctor Marvin Delgado. Él nos va a hablar sobre el fortalecimiento del aspecto espiritual en nuestra práctica diaria, hoy y en estos tiempos de pandemia. El doctor Marvin Delgado, él es originario de Guatemala, completó sus estudios en la Facultad de Medicina de Francisco Marroquí en Guatemala y después realizó su primera especialidad en medicina interna en el Hospital Michel Recé en Chicago. Posteriormente hizo una subespecialidad en geriatría en la Universidad de Harvard, Boston, y la subespecialidad de cuidados paliativos y control de síntomas en la Universidad de Texas, en el MD Anderson Cancer Center en Houston. Actualmente el doctor Delgado es profesor asociado del Departamento de Medicina Paliativa y Rehabilitación en la Universidad del MD Anderson. Además es coordinador de la Comisión de Espiritualidad de nuestra asociación y de la Academia Americana de Cuidados Paliativos. Él trabaja activamente en los equipos de cuidados paliativos de su institución y además su interés principal está en el área de la espiritualidad y la religiosidad y las estrategias de afrontamiento en pacientes con enfermedades avanzadas y sus cuidadores, y también en los equipos de salud. Además, está interesado en todo lo que son los procesos educativos involucrados en cuidados paliativos y el desarrollo de programas a nivel nacional e internacional. Su principal interés entonces es investigación que incluye múltiples síntomas en pacientes con cáncer avanzado, incluidos todos los síntomas físicos, psicosociales, espirituales, religiosos, dolor y el dolor espiritual. Entonces, bueno, agradecido con todo este amplio currículum de Marvin, de verdad que es un placer y es toda tuya la audiencia. Como siempre, por favor, cuando sus preguntas envíenlas, colóquenlas en el chat y al final de la presentación estaremos realizando todas estas preguntas. Les agradecemos, por favor, mantengan los micrófonos apagados, todos para poder disfrutar de esta conferencia. Entonces, agradecida y bienvenido, Marvin. El micrófono en la pantalla es tuya. Muchas gracias a todos y la verdad es que es un verdadero placer estar con ustedes compartiendo, queridos hermanos latinoamericanos, con todos ustedes. Algunos tengo el placer de conocerlos y a los que no, pues pronto nos conoceremos.
Esto es un tema pues realmente que nos apasiona, realmente es parte de nuestro diario vivir y especialmente ahora que estamos en crisis, ¿verdad? Yo creo que es importante tener un recordatorio de cómo podemos abordar estos temas especialmente. Espero que se pueda escuchar muy bien y que sigamos el flujo. Si tienen algunas preguntas, escríbanlas en el chat y pronto las contestaremos con mucho gusto. La verdad es que, como les digo, es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a compartir aquí. Así se me escucha bien, dice, gracias. Entonces, vamos a empezar. Es una plática más o menos, voy a tratar de resumir generalmente lo más importante de la espiritualidad y religiosidad en el cuidado paliativo y también en nuestro contexto de Latinoamérica. Esto es gracias también a la participación de todo mi equipo de la Comisión de Espiritualidad de la ALSP. Ahorita vamos a mencionar los nombres, yo creo que ya los habían mencionado, pero les agradezco de todo corazón la oportunidad y vamos a tener más pláticas acerca de esto. Entonces, así es que prepárense con todo lo que vamos a estar platicando. También, pues, si quieren las presentaciones, luego se las puedo compartir también. Pues empezamos entonces. Muchas gracias a la oportunidad, a Patricia, por darnos este espacio. Estos son los miembros de nuestra Comisión de la Espiritualidad: María Margarita Reyes, José Mario López, Miriam Riveros, Humberto Mazzotti, la hermana Gemita Toledo, la doctora Ismael Espín, Norma Colati, Mónica Más, Jorge Espinela, nuestro capellán, la doctora Laura Ramos, la doctora Marta Daza y su servidor, que es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a tratar de platicar un poco acerca de cómo la espiritualidad influencia en muchos aspectos de la vida diaria de nuestros pacientes y obviamente la de nosotros, y cuál es nuestro papel en términos de cuidado paliativo, aliviando ese sufrimiento psicológico y espiritual en los pacientes que tienen esta enfermedad avanzada, ¿verdad? A la misma vez, pues, ¿qué otros resultados en la investigación respecto a la espiritualidad y religiosidad en el entorno del cuidado paliativo? Y algunas intervenciones también que podemos tener. Como les digo, esto es el principio de una serie de pláticas que queremos hacer para que nos llenemos todos de esta información y para que realmente aprendamos todos juntos, ¿verdad? Un paciente que les comparto que tuve hace poco tiempo, es un paciente de 68 años, el señor HD, tenía una malignidad avanzada, cualquier malignidad podría ser, que había recibido múltiples tratamientos, la enfermedad había sido progresiva y su función se seguía deteriorando. Su estado en general pues estaba decayendo progresivamente, ¿verdad? Y reciente, pues acaba de ser ingresado al hospital porque se sentía con mucha falta de aire, mucho cansancio, y pues lamentablemente encima de su enfermedad, pues le diagnosticaron la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? Todavía podía platicar, estaba solo con suplementación de oxígeno, él era viudo, es viudo, su esposa murió hace 2 años, precisamente en el cuarto de la par de donde él estaba en ese momento. Él había estado viviendo con una de sus hijas, tiene una hija más adulta, y las dos le habían estado apoyando. La verdad es que había sido tratado él también por depresión con 2 antidepresivos, bupropión y citalopram, durante los últimos 5 años. Y lo más interesante es de que, pues, o sea, expresaba un dolor severo físico en la espalda más que todo y en las extremidades inferiores, en la espalda debido a múltiples metástasis, presentaba la falta de aire, a la misma vez la fatiga y pues no se sentía bien en general, ¿verdad? Y además, pues se sentía deprimido, no tenía ideas suicidas. Cuando yo estaba platicando con él en general, me senté a la par de él y le pregunté, ¿verdad?, cómo le está yendo, cómo se siente, cómo está afrontando usted esta enfermedad o todo lo que le está sucediendo a usted, cómo está su espíritu. A mí generalmente me encanta platicar de ese aspecto y la pregunta de cómo está su espíritu abre muchas puertas, aún en gente que no es religiosa, porque lo ponen en la perspectiva de una comunicación, ¿verdad? En la perspectiva de abrir canales de comunicación entre el paciente y uno mismo. Se me queda viendo el paciente y con ojos de desesperación me dice: el dolor es horrible y no lo soporto. La verdad es que
no me siento en paz y no lo aguanto más. Pues no sé, yo creo que me voy a morir pronto y tal vez, pues no sé, tengo miedo. Lo más interesante en este momento es cuando uno realmente enfrenta a esos pacientes y no hay modo de que uno pueda decir algo, ¿verdad? Es así como que le digo, aquí no hay medicinas, no hay morfina, no hay Ativan, no hay nada, ni haloperidol que le pueda tranquilizar esto que te está diciendo el paciente. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar también nosotros a esto cuando el paciente está expresando ese distrés espiritual y emocional y existencial definitivamente? Me dice el paciente, mi alma me duele y es un dolor intenso. Y nosotros tenemos una escala, el ESAS FS, y muchos de ustedes ya la están utilizando. El FS es por el distrés financiero y el dolor espiritual. El dolor espiritual pues se define como un dolor profundo en su alma o en su ser que no es físico. Y la gente entiende, y vamos a platicar un poco más acerca de eso en las siguientes slides. Y él había dicho que su dolor espiritual era 8/10, cuando 10 es el peor dolor espiritual. Me quedo callado en ese momento, dejándolo expresar, y le digo, cuénteme un poco más acerca de ese dolor que siente. Y él me dice, siento que mi alma está sangrando en este momento y no lo aguanto. Imagínense uno como clínico cuando alguien le pregunta ese tipo de cosas o le hace esa expresión de sufrimiento, ¿cómo poder responder a esto, verdad? Entonces hay siempre pues estar calmado, respirar profundo, dejarlo seguir expresando y dar la pauta para que también él abra ese canal de comunicación y nosotros también, ¿verdad? ¿Qué le preocupa más? ¿Tiene algún miedo? ¿Qué podemos hacer para ayudarle, para aliviar ese dolor en tu alma, ese sangrado que está pasando en tu alma? Él, después de un momento de silencio y de lágrimas, me dice, ruega por mí, reza por mí, creo que eso me puede ayudar, tal vez confesar, no sé, me ha alejado mucho de Dios, y bautizar, tal vez pedir perdón. Entonces son cosas, imagínense que él había tenido por muchos años de ser tratado por depresión, con muchas angustias que había pasado durante la enfermedad y todo, y con su familia y todo, y hasta este momento, pues, o sea, pues, nos tuvimos la oportunidad de poder abrir esas puertas de su alma para poder que nos contara un poco más acerca de ese sufrimiento y para poder ayudarlo también en este aspecto. En la intervención que pudimos hacer, hicimos una revisión de vida, tratar de identificar lo que también le ha ayudado a través de todo este momento, ayudándolo a reconectarse, ¿verdad? Con ese ser supremo que él había creído, ¿verdad? Y también reconectarse con su familia. Fue un proceso en el cual pues también involucramos a nuestro capellán, a nuestro consejero psicológico, ¿verdad? Que nos siguió ayudando, ¿verdad? Él llegó a un punto que estoy agradecido a tenerlos conmigo. Se hizo el ritual espiritual y religioso que le estaba solicitando. La verdad es que terminó con mucha paz. Algo bien importante también, él fue capaz de ser dado de alta con hospice en su casa, porque él quería morir en su casa con su gente, con su familia. Entonces también él pudo morir ahí. Murió una semana después de haber estado con nosotros en paz, de acuerdo a la gente de hospice. La hija todavía me llamó agradeciendo por todo porque había muerto en paz, ¿verdad? Yo creo que son aspectos que también tenemos que buscar, ¿verdad? Pero si no hubiéramos preguntado acerca de esos aspectos del distrés espiritual o de la existencia del distrés existencial, no lo hubiéramos podido ayudar en ese paciente. Yo siempre digo que es importante que uno debe continuar con esa fe, ¿verdad? Porque la fe pues nos da la fortaleza en todos estos momentos, pero a la misma vez nos da esa fortaleza y paz para aceptar las cosas cuando no las podemos cambiar. Y esa es la belleza, tratar de también trabajar en un equipo interdisciplinario también, ¿verdad? En nuestro contexto, pues la espiritualidad y la religiosidad en nosotros, pues todos somos un producto de más de 500 años de población y mezcla cultural de todos nuestros pueblos, también con inmigrantes europeos, migración forzada, incluso la esclavitud de los africanos. En fin, es una mezcla, es una riqueza de mezcla cultural que existe
es diversa, influenciada por lo nacional y también la clase social. A la misma vez tenemos valores que nos ayudan a seguir caminando, y la espiritualidad y la religiosidad son parte intrínseca de nuestra vida cotidiana. Obviamente ha variado a través de los años, pero juega un papel sumamente importante en el aspecto de salud y en el bienestar general. Y por eso tenemos que estar conscientes de eso y saber también cómo poderlos abordar, ¿verdad? Y hay muchas terapias alternativas, también mente-cuerpo, que también están con el propósito de sanación y curación, y también para mantener esa salud, que uno tiene que tenerlas presentes también a la hora de intervenir con estos pacientes. Importantes aspectos en nuestra cultura es el personalismo, que se llama, que es ese calor, esa cercanía y esa empatía que tenemos con cada uno de nuestras personas que viven alrededor de nosotros. El familismo, en el cual pues la familia pues juega un papel sumamente importante en todas las decisiones que tomamos, ¿verdad? Y toda la lealtad que le tenemos a todos los miembros de familia, ya sea inmediatos o incluso extendidos. Y a la misma vez tenemos ese concepto, ese elemento de fatalismo, ¿verdad? Pero fatalismo en el sentido de que tenemos esa creencia en el destino, que en el futuro está preordenado o no y no está bajo el control de uno mismo. Entonces, son todos estos aspectos que se vuelven juntos también para que nos ayudan a tener una propia cultura, una propia característica en términos de nuestra espiritualidad y religiosidad. Esto es muy evidente, especialmente a la hora de tomar en cuenta todos estos aspectos de salud, ¿verdad? Como habíamos platicado. Incluso cuando se empezaron a desarrollar todas las instituciones hospitalarias, también podemos notar, ¿verdad? Que son instituciones religiosas, ¿verdad? Que han liderado también el camino, digamos, en el desarrollo de los primeros hospitales o escuelas de medicinas en nuestros continentes. Los capellanes, y aquí es importante también distinguir el concepto de capellán. En inglés es chaplain, pero la traducción puede ser directamente capellán, pero los capellanes que nosotros conocemos son personas religiosas que pertenecen generalmente católicos, y que pertenecen a una congregación específica y que pueden ser parte a visitar al hospital o pueden ser parte de la institución. Pero un capellán, como un chaplain, es una persona laica, que puede ser una persona laica también como nosotros, que podemos tener un entrenamiento específico, como un máster de divinidad, más horas de entrenamiento exactas en cuidado pastoral, cuidado espiritual pastoral en el hospital, y entonces ellos se vuelven como los expertos también en manejar problemas espirituales y religiosos, especialmente en los hospitales. En los hospices también pues se da mucho. En Latinoamérica pues todavía no tenemos mucho este concepto, y espero que también se siga desarrollando todo esto. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es este aspecto de la presencia, que hay una fuerte presencia de prácticas chamánicas nativas, ¿verdad? Y tradicionales del sanador en cuanto los pacientes se enferman. Y todos estos aspectos, pues tenemos que tenerlos en cuenta cada vez que vemos nuestros pacientes. Algo que tenemos que tener bien presente es el seguir este concepto del modelo biopsicosocial espiritual, ¿verdad? Porque no es solo el elemento del área física, los síntomas físicos o todo lo que es pertinente a toda la enfermedad, sino que también dan todo el contexto cultural y sociocultural del paciente, y a la misma vez todo lo espiritual que involucra toda la esencia y la existencia del mismo paciente, ¿verdad? Porque esto es lo que va a determinar también en el modo en el cual el paciente va a interactuar con todos nosotros en el sentido médico, pero a la misma vez también cómo nosotros lo podemos manejar en un aspecto interdisciplinario. Todas estas dimensiones, la biológica, psicológica, social y espiritual, pues cada uno de nosotros, a pesar de que compartimos esta cultura latinoamericana, somos diferentes, y no por el hecho de ser latino, pues yo tengo la misma preferencia que otro latino de Guatemala, por ejemplo. Entonces, todos somos diferentes y todos tenemos esa única característica, y esa es la belleza también de poder platicar y dialogar a través de ese proceso de intervención espiritual para poder ayudar a ese paciente, ¿verdad?
Y porque cada quien responde de manera diferente a su propia historia, a su propia enfermedad, e incluso a la propia muerte, ¿verdad? Y el modo en que interactúa con los otros. Se ha definido también en términos de la espiritualidad, ¿verdad? Y solo para que tengamos presente cómo en el concepto de espiritualidad estamos hablando de ese aspecto de la humanidad que se refiere a la forma en que nosotros buscamos y expresamos el significado y el propósito y la forma en que experimentan su conexión con el momento, consigo mismo, con los otros, con la naturaleza o con el poder supremo, ¿verdad? Si se cree en algo o en algo que, en general, en algo que les dé sentido a su vida, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y si se dan cuenta, pues este concepto abarca todo, ¿verdad? No solo, y habla acerca de relaciones, habla acerca de conexiones y abarca todo el aspecto religioso y no religioso también. Entonces, tengamos presente y estemos claros en esto, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de espiritualidad, definitivamente podemos hablar de religiosidad, ¿verdad? Pero no son el mismo concepto. Aunque en estudios que hemos realizado y pronto estaremos publicándolo también en nuestra población latinoamericana, la gran mayoría de gente, pues nuestros pacientes pueden tener el mismo concepto de espiritualidad y religiosidad, ¿verdad? Y por eso yo creo que es importante platicarlo y entender un poco más cómo nuestro paciente piensa, ¿verdad?, acerca de estos conceptos y cómo está lidiando con esto. Como les digo, pues la espiritualidad incluye todo el ámbito de la religión y otras visiones más generales, esa relación con los otros, con la naturaleza, con algo, con el arte, con la música, ¿verdad? Con ese concepto humanismo secular también que podría ser parte de esto. Pero estamos hablando también de ese concepto de relaciones, ¿verdad? De conexión con uno mismo, con los otros, con lo que el medio ambiente, incluso con el mal, ¿verdad? Con algo que nos dé, que nos conecta o nos haga tener un sentido de vida. Como habíamos platicado, pues esta espiritualidad pues nos da esa dimensión de la personalidad, que es algo parte de nuestro propio ser y es más amplio que la religión, ¿verdad? Que nos da esos conceptos y conceptualización y expresiones de espiritualidad, ¿verdad? Y además que nos puede dar este sistema de creencias en el cual pues está llevado por códigos éticos y filosóficos también, ¿verdad? Pero recuérdense que la espiritualidad pues abarca todo esto y aún más. Entonces, teniendo claro este concepto, pues nos ayuda también poder a nosotros mismos ayudar a nuestros propios pacientes. Y es acerca de tener ese balance en nuestra vida, ¿verdad? Esa comunión con uno mismo, con los otros, con la relación con el Ser Supremo, si se cree en algo, o con algo que nos da sentido a la vida, ¿verdad? O que nos da mucho significado. Muchas personas pueden decir la familia, o incluso el trabajo, el arte, la música, algo que le da, que sea parte de su existencia total en general. Cuando hablamos de nuestros pacientes, definitivamente, pues no solo estamos hablando de pacientes con diferentes edades, pues porque pueden ser desde recién nacidos hasta muy ancianos, tienen múltiples enfermedades también, no solo van a tener todo el dolor físico, el dolor somático, visceral o neuropático, fatiga, náusea, vómito, estreñimiento, problemas intestinales, problemas respiratorios, incluso problemas sexuales, problemas cognitivos también como el delirio, pero a la misma vez pues vemos todo ese aspecto emocional, ¿verdad? La ansiedad, la depresión, incluso la angustia financiera y todo el contexto que viene en términos de sufrimiento existencial y espiritual. Y además todo lo que involucra a toda la familia también, ¿verdad? Que el paciente, el cuidador de ese paciente también sufre, que también tenemos que estar pendientes de ellos, también todos los asuntos socioculturales que involucra todo este aspecto. Nuestros pacientes son complejos per se y por eso tenemos que dedicarles ese tiempo también a poder explorar un poco más a profundidad todos estos aspectos. Y tenemos que recordar también que no tenemos que componer todo o arreglarlo todo de un solo, ¿verdad? Nuestra presencia es lo más importante, ¿verdad? Me encanta esta frase en cual dice, el sufrimiento no es una pregunta que exige una respuesta, no es un problema que requiere una solución, es un misterio que exige una presencia. Y lo más importante es que cuando nosotros estamos presentes, tenemos esa presencia compasiva con nuestros pacientes, podemos abrir esa puerta, ¿verdad?
del alma del paciente, del dolor que puedan estar sufriendo y tratarlos de ayudar y caminar junto con ellos, ¿verdad? Y hay muchos aspectos, ¿verdad? Porque el paciente se puede sentir preocupado por lo que pasó o lo que está pasando o lo que pasará, ¿verdad? También puede tener ese sentido de desconexión consigo mismo, desconexión con los otros, con el mundo, con que le da significado último. A la misma vez, pues pueden tener o estar experimentando esa crisis de significado de la vida, ¿verdad? Puede tener ese vacío existencial y esa incapacidad de encontrar un consuelo o una paz en ese momento que están viviendo. O simplemente, pues, esa área de sufrimiento es simplemente porque uno pierde el control de su realidad, de su propia vida. Pero ¿cómo podemos hacer esto, verdad, para ayudar en ese contexto? O a la misma vez tratar cómo poderlos ayudar también para poder salir adelante o expresar eso que están teniendo. La gente pues siente, están perdiendo su independencia, o sea, sentirse más dependiente de los otros, pueden tener esa falta de sentido en la vida presente o sentirse que son una carga para los demás y a la misma vez tener esa desesperanza o especialmente también cuando pierden el control de la función social. Ya no soy el padre que yo era, ya no soy el esposo que yo era, que traía el dinero a la casa y que los podría alimentar, ya no soy el amante que yo era, ya no tengo esa relación que tenía antes, ¿verdad? Me siento emocionalmente irrelevante. Y todos esos aspectos definitivamente pues crean una gran carga emocional, existencial y espiritual en nuestros pacientes que es importante explorarlo, ¿verdad? Existen muchos modelos en los cuales pues, el sufrimiento se puede manifestar no solo en el paciente, sino que en el cuidador, en términos de existenciales y experienciales. No vamos a ir mucho en detalle eso, pero eso son pláticas que vamos a seguir haciendo en los siguientes aspectos. Otra de las cosas importantes es de que definitivamente pues cuando hacemos este diagnóstico de sufrimiento espiritual, este problema espiritual puede conducir a un sufrimiento, ya sea como falta de significado, creencias religiosas en conflicto o incapacidad para perdonar. El tema espiritual también es la causa de un diagnóstico psicológico como depresión o ansiedad. Y la verdad es que aquí lo más interesante es de que están muy relacionados el dolor espiritual o el sufrimiento espiritual con la ansiedad y la depresión. Pero ¿qué fue primero, si la ansiedad o la depresión y luego el dolor espiritual o viceversa? Entonces eso ha sido difícil de determinar, pero definitivamente están sumamente bien correlacionados y es algo que tenemos que explorar en todos nuestros pacientes. Puede ser también incluso en términos de que este problema espiritual es una causa secundaria o afecta el diagnóstico psicológico o físico del paciente, ¿verdad? Pacientes que no quieren tomar su tratamiento o rechazan o quieren todo al final de la vida por cuestiones religiosas, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que explorar un poco más acerca de este aspecto. Cambios, ¿cómo podemos poder documentar todos estos aspectos, verdad? Hacer un diagnóstico de todo lo que estamos oyendo y todo lo que nos están experimentando nuestros pacientes. Puede ser un proceso de sufrimiento espiritual en términos existenciales o de religiosos, como sentirse como abandonado a Dios u otros, ira contra Dios u otros, sentirse preocupaciones con la relación que tienen con Dios y también sistemas de creencias que entran en conflicto o desafían todos estos conceptos que están afectados, ¿verdad? Ejemplos en los cuales se pueden dar, por ejemplo, mi vida no tiene sentido, me siento inútil, Dios me ha abandonado, yo ya no le importo a nada, porque Dios se llevaría a mi hijo, no es justo. Quiero tener una relación más profunda con Dios, es como buscar ese tipo de relación. Y todos esos aspectos, todas esos pequeñas frases que el paciente lo dice, son cosas que tenemos que agarrar y poderlos utilizar para poder explorar un poco más acerca de este concepto, ¿verdad? La desesperación también es parte importante de todo este concepto de sufrimiento espiritual, la pena, la pérdida, sentirse con vergüenza o la culpa, tratar de buscar una reconciliación, ¿verdad? Necesito que me perdonen por lo que hice, me gustaría que mi esposa me perdone o que mis hijos me perdonaran, me siento aislado,
desde que mudé a este lugar, pues ya no he podido ir a mi iglesia o a alguna otra parte. Algo específico en términos de religioso, ¿verdad? Sentir una necesidad por tener algún ritual, ¿verdad? Como el paciente está diciendo, pues yo creo que necesito ser bautizado, o no poder practicar las prácticas religiosas habituales, ¿verdad? Simplemente no puedo orar. Y realmente hay gente que dice así, hay que explorar, ¿verdad? El por qué es lo que está detrás de ese cierre, ¿verdad? Entre comunicación entre el Ser Supremo y ellos mismos, ¿verdad? O puede existir esa lucha religiosa o espiritual, ¿verdad? La pérdida de fe o significado, creencias religiosas o espirituales y comunidades que no ayudan con el afrontamiento. Digamos, empiezan a dudar, ¿verdad? De sí mismos o de su propia existencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si todo lo que creo no es cierto? Si me dan un minutito aquí, solo déjeme traer mi cargador porque se me está a punto de terminar esto. Déjeme un momentito. Listo, perdón. No quiero que se me acabe la presentación en media plática. Gracias. Algo también que tenemos que tener muy en cuenta es el aspecto de afrontamiento negativo religioso que puede existir en nuestros pacientes y es ideal realmente encontrarlos, ¿verdad? Es ideal tratar de localizar esa parte, ¿verdad? Porque la gente se puede volver apático religiosamente o sentirse con ese autodesprecio, no solo de sí mismos, sino que de lo que ellos creen, tener esa negación religiosa, la pasividad, pueden tener ese conflicto con el dogma que ellos fueron criados, o conflicto también con ellos mismos, con empiezan a dudar o tener enojo, la ira en contra con Dios, o sienten que esto es un castigo de Dios, ¿verdad? O un castigo por lo que ellos pudieron haber hecho, ¿verdad? Cosas importantes es identificar esos aspectos y tratarlo también al identificarlo, no es que nosotros estemos tratando de componer las cosas, sino que al menos ya le dejamos al paciente uno expresar todo lo que está sufriendo, compartir esa pena, caminar con ellos y tratarlos de ayudar. Y obviamente si hay un acompañamiento también psicológico, psicosocial y también hay algún miembro de la comunidad religiosa que pueda ayudar, también pues definitivamente pueden ayudar. El dolor espiritual existe, definitivamente es ese desbalance que ocurre, ¿verdad? Porque es una pérdida de mí mismo, del ser y de mis relaciones, que me afecten el aspecto esencial y existencial de mí mismo. Y como le digo, existe ese desbalance, ¿verdad? Entre la conciencia y la muerte, pérdida de las relaciones, pérdida de uno mismo, la pérdida del propósito de mi vida y también la pérdida del control de mi vida, ¿verdad? Mientras se va sintiendo menos y menos la afirmación de la vida o el propósito de mi vida o el sentido interno de ese control. Y existe, como les digo, ese es el desbalance que existe. Este concepto de dolor espiritual, que es un dolor profundo en su alma o en su ser, que no es físico, pues Mako hace ya varios años empezó a explorarlo, ¿verdad? Que en pacientes entrevistados por un capellán, ¿verdad? Esta pregunta. Lo más interesante es de que en ese aspecto, en ese momento más del 60% tenía dolor espiritual y más del 90% había experimentado un dolor espiritual alguna vez en su vida. Y una de las preguntas que también se pueden hacer ustedes mismos, ya me la he hecho yo, que si yo he tenido algún dolor espiritual alguna vez en mi vida. Y la pregunta es sí, porque han habido muchos cambios en mi vida, han habido pérdidas también que puedan existir en mi vida que han afectado también, ¿verdad? Pero es diferente cuando uno ya la tuvo a cuando está viviéndolo en este momento también, ¿verdad? Porque hay cosas que uno pudo haber ya superado esa parte, pero ahora enfrenta otra crisis. Siempre se pregunta al paciente de 0 a 10, 10 es el peor dolor espiritual, la media fue 4.6. Nosotros hicimos este estudio aquí en Estados Unidos con más de 100 pacientes con cáncer avanzado. Más del 40%, 44% de pacientes tenían dolor espiritual. Lo más interesante de ellos es que la gente que tenía dolor espiritual pues era un poquito menos espiritual o religiosa y tampoco no creía que
que estos aspectos le podían ayudar mucho, pero a la misma vez podían expresar menos aspectos positivos religiosos, y la calidad de vida espiritual puede ser menor comparado con los que no tenían dolor espiritual. Entonces, estamos viendo que hay una realidad, ¿verdad?, presente, y ahorita lo más sorprendente, bueno, seguido con esto, pues nosotros incorporamos el ESAS FS, que es el Edmonton Symptom Assessment Scale, que tenía 10 ítems de primero, y ahorita le agregamos el dolor espiritual y la angustia financiera a todos nuestros pacientes que vemos en la clínica y también en el hospital, adentro de los que están hospitalizados, y los evaluamos todos los días y en eso nos basamos, ¿verdad? Este es un análisis de las primeras 290 consultas que cuando lo empezamos hace ya más de 5 años. Nuestra población es más o menos 12%, 12 a 15% hispanos, y la gran mayoría son blancos. Lo más interesante también, volvemos a tener más del 40% tenían dolor espiritual, una media de 4. Las pacientes que tenían dolor espiritual expresaban peor dolor físico, peor depresión, peor ansiedad, peor somnolencia, peor bienestar en general, y obviamente también una angustia financiera mayor. Todo esto nos está diciendo, ¿verdad?, de que gente que está teniendo ese dolor espiritual, pues también de alguna manera está influenciando el modo de que están expresando los otros síntomas, ¿verdad? Y como les digo, ansiedad y depresión siempre van a estar presentes. Es difícil determinar realmente qué fue de primero, pero es importante explorarlo, la verdad. En nuestra unidad de cuidado paliativo también hicimos preguntas acerca de la presencia de distrés espiritual cuando se sienten con su alma quebrada, sin esperanza, alienados, sin ningún significado de vida o culpa o vergüenza. La gran mayoría de que se determinó esto, aquí encontramos más del 50% con problemas espirituales, de dolor espiritual o distrés espiritual. La gran mayoría expresaba peor dolor físico también, y peor ansiedad y depresión. Entonces, esto es incluso al final de la vida también, ¿verdad? Entonces, yo creo que si lo podemos agarrar desde el principio de que empezamos a intervenir con el paciente, pues podemos caminar y hacer muchos cambios en la vida y mejorar esa calidad de vida de nuestros pacientes. Este estudio lo realizamos en 325 pacientes latinoamericanos con cáncer avanzado en Chile, en Guatemala y latinos de Estados Unidos. Utilizamos varias herramientas para evaluarlo, incluido el ESAS, FS, el FICA, el signo de ansiedad y depresión, y el modo de afrontamiento también, y el bienestar espiritual. Algo bien interesante, obviamente, pues la edad más o menos unos 58 años, aunque varía. 62% eran católicos, 30% no católicos, 2% sin participación religiosa. La gran mayoría, como notan ahí, 97% se consideraban personas espirituales, cerca del 90% religiosos, con una intensidad de 7/10, que es sumamente alto. Y la importancia que le daban, yo creo que esta es la pregunta más importante, la importancia de la espiritualidad en la vida de los pacientes fue muy alta, fue entre 8 y 10, o sea, con una media de 10 realmente. La gran mayoría de gente cree que es sumamente importante estos aspectos, y si nosotros pues no la incluimos en nuestra evaluación, definitivamente pues afecta, ¿verdad? Algo bien importante también, ¿verdad? Como íbamos platicando, es de que afecta esta presencia de espiritualidad y religiosidad. Los pacientes dicen que les ayuda a sobrellevar su enfermedad, a fortalecerlos más y mantenerlos cómodos, y les da un efecto positivo en sus síntomas físicos, emocionales también. Y también les ayuda, los pacientes creen que ayuda a los cuidadores también a sobrellevar la enfermedad que el paciente está llevando. Lo más interesante aquí es que cuando preguntamos acerca de la presencia de dolor espiritual, la gran mayoría, más del 50%, 52% expresaron que tenían dolor espiritual, con una media de 6, o sea, realmente pues mucho más alta. Y como habíamos ya encontrado antes, ¿verdad? Más dolor, más fatiga, más depresión y ansiedad, con más conductas de aislamiento, con peor calidad de vida,
y también con más estrategias negativas de afrontamiento religioso. Y además también afectaba el dolor espiritual de los cuidadores y más depresión de los cuidadores y ansiedad de los cuidadores. Y además, obviamente, peor calidad de vida de esos cuidadores. Entonces, como vemos, todo este aspecto es una cascada que realmente nos debe abrir los ojos de que nuestros pacientes están sufriendo en todos estos aspectos, que no solo es el aspecto físico, ¿verdad? O incluso psicológico, sino que es todo este aspecto de existencial de nuestros pacientes, ¿verdad? Este sufrimiento es experimentado por personas y no simplemente por cuerpos, que definitivamente va a afectar nuestra integridad en todo aspecto, social, psicológico y espiritual. La familia sufre, como habíamos platicado, pues en nuestro estudio, el primer estudio, más del 53% de cuidadores, de miembros familiares de los pacientes tenían dolor espiritual. En Latinoamérica se encontró que eran más del 70% de cuidadores que tenían dolor espiritual. Esta no la incluí aquí, pero eso es lo que sucedió. Pero ¿por qué es todo esto, verdad? La familia provee múltiples tareas en el cuidado, ¿verdad? Y tienen una gran carga emocional para prepararse por la pérdida la potencial pérdida de ese ser amado. Muchas veces existe esa mala comunicación entre los equipos médicos y los cuidadores, y la familia pues se siente más desamparada o sufre más. Los cuidadores también se pueden sentir egoístas con respecto a todas sus propiedades, a sus propias necesidades, ¿verdad? Y eso es y por eso es que tenemos que preguntar también a ese cuidador, ¿verdad? ¿Cómo está lidiando usted con esto? ¿Cómo está su espíritu? ¿Verdad? Porque obviamente también como cuidador pues me va a desencadenar pensamientos acerca de mi propia mortalidad. Como platicamos, conceptos acerca de todo este aspecto de sufrimiento, especialmente en la familia, por compasión, ¿verdad? Ya sea por la percepción de que el paciente está sufriendo, del sufrimiento del paciente, por compasión, por intención, que es para el que están tratando de aliviar ese sufrimiento y muchas veces no lo pueden. Y también toda esa acción, ¿verdad? Que a pesar de que lo están haciendo, pues también se sienten como mal, que el paciente sigue sufriendo, o muchas veces pueden llegar hasta sentirse que sea una carga, ¿verdad? De todo lo que están experimentando, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos definitivamente afectan a los cuidadores en su sentido existencial y emocional. Algo bien importante que tenemos que recordar cuando platicamos acerca de estos conceptos y también de cómo podemos abordar esa espiritualidad, tenemos que tener presente de que lo hacemos de una forma no coerciva, que es centrada en este paciente. Tenemos que tener esos límites profesionales sin abusar de la confianza del paciente, tener presente esa amplia definición de espiritualidad. Y algo bien importante que nosotros tenemos como clínicos, que tratamos de componer todo rápidamente. Sí, no tenga pena, Dios lo va a cuidar o va a estar con usted y todo. No es acerca de eso, sino que tratar de evitar de responder a esas preguntas sin respuesta, ¿verdad? Doctor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Qué es lo que me está pasando, verdad? Son preguntas sumamente profundas que vienen realmente de un grito de un alma sufriendo, que requiere, que lo más importante requiere la atención y la compasión y la presencia de nosotros, estar presente con ellos para poderles ayudar, ¿verdad? Para que ellos se sientan apoyados, y poco a poco vamos evaluando, explorando un poco más acerca de ello e involucrando a nuestro equipo interdisciplinario, ¿verdad? No hay que ir más allá de nuestro nivel de experiencia, ¿verdad? También pues reconocer de que los capellanes son capacitados para eso, y también hay otra gente profesional en cuidado espiritual que pueden ser expertos que nos pueden ayudar a esto. Y también pues en términos de personas que son de la comunidad de la iglesia, también tratarlos de como orientar, ¿verdad? Y ayudarlos también para que exista esa conexión entre el equipo médico y también la comunidad religiosa, ¿verdad? Para que tampoco no se pierdan ese enlace entre ellos mismos. Solo algo bien rapidito. Algo que nosotros hacemos todos los días es el tamizaje espiritual, ¿verdad? Que son preguntas cortas, tratando de identificar cuál es el distrés espiritual del paciente y si hay algo que le está molestando. La historia espiritual ya es un poco más profunda,
pero eso es algo que también nosotros como clínicos lo podemos hacer. Y la evaluación profunda espiritual es cuando ya los capellanes, que ya ese es otro como nivel de evaluación que ellos lo hacen, ¿verdad? Pero en nuestras manos está el principal, el tamizaje espiritual y la historia espiritual, que definitivamente lo podemos hacer utilizando alguna herramienta que ahorita platicaremos acerca de esto. Tenemos que tener un ambiente abierto y cómodo y accesible, definitivamente. Tenemos que tener ese diálogo abierto, continuo, buscando esas preocupaciones emocionales y espirituales, y definitivamente que sea un ambiente compasivo, que sea hacia la sanación, ¿verdad? Yo siempre digo de que estos momentos que compartimos con el paciente son sagrados y es un espacio, es un ambiente en el cual pues nosotros creamos esa magnitud en el cual pues el paciente se puede conectar con uno mismo, con ellos mismos, con el Ser Supremo, si ellos creen en algo que les dé significado de vida, ¿verdad? Y tal vez ayudarles a ver esas relaciones como una bendición. Es como platicábamos acerca de del examen espiritual, en general, pues es realmente para evaluar las crisis y luego explorar un poco más en profundidad, ¿verdad? Acerca de esto. Siempre hay como reconociendo de que hay expertos, hay capellanes que pueden hacer esto, pero en nuestras manos está al menos evaluar cuando hay una crisis existencial o emocional o espiritual y poder explorar un poco más acerca de esto. Preguntas que podemos hacer para un tamizaje espiritual. ¿Te sientes en paz? Que también ha sido validada. ¿Tienes dolor espiritual? Que se define como dolor físico, dolor profundo en tu alma o en tu ser que no es físico. Y también hay otra que se llama escala de lesiones espirituales, que más que todo lo que explora un poco es la culpa, la presencia de ira o resentimiento, de dolor o tristeza, de falta de significado o propósito, desesperación o desesperanza, que si hay algún sentimiento de que Dios o la vida le ha sido injusta, o duda o incredulidad religiosa, y presencia de miedo a la muerte. Entonces, son varios aspectos que también tienen preguntas específicas, pero ayudan más o menos a tamizar cuando el paciente está sufriendo. Pero créame que aunque sea una pregunta sencilla como ¿te sientes en paz o tienes dolor espiritual o dolor en tu alma? La gente pues, o sea, empieza a abrirse, empieza a conectar y empieza a sentir de que realmente es algo que nosotros estamos valorando y es algo que nosotros realmente tomamos en cuenta cuando los vemos en nuestros pacientes, ¿verdad? Y como les digo, pues, cuando ya empezamos a hacer un poquito las preguntas un poco más dirigidas a la evaluación espiritual, esto no tiene que ser preguntas como si fueran recetas de cocina, ¿verdad? Sino que son preguntas que se van dando con la conversación del paciente. Pero es importante para nosotros como clínicos tenerlas presentes en nuestra mente y para poderlas sacar y expresar, ¿verdad? A la hora de que estamos platicando con nuestros pacientes. Yo, como les digo, pues es un diálogo abierto. Yo siempre, pues, dependiendo de la situación, pues platico, ¿verdad? Debe ser muy difícil para usted o su ser querido encontrarse en esta situación. ¿Cómo lo está afrontando? ¿Cómo está su espíritu? Preguntas tan simples y siempre que son abiertas y que pues dan la pauta a que el paciente exprese, ¿verdad? ¿Tiene alguna idea por qué le está sucediendo esto? ¿Qué sientes acerca de todo lo que te han dicho o todo lo que te han compartido? Hay que pedirle también al paciente que se pueda expresar un poco más. Cuéntame acerca de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo. Puedes decirme qué piensas acerca de toda esta situación. Algo bien importante es, obviamente, reconocer la emoción que estamos viviendo, que el paciente está sintiendo en ese momento, reconocer y tratar de normalizar esa expresión que el paciente tiene, ¿verdad? Pacientes como lo que estás sintiendo también lo han expresado de esa manera, ¿verdad? Me imagino que yo también me sentiría me sentiría muy asustado, me sentiría de esa manera si estuviera viviéndolo. Gente en tu situación similar también expresa esos síntomas, ¿verdad? O esas preocupaciones. ¿Cómo te sientes acerca de esto? ¿Cómo ha sido para usted o su esposa estar aquí durante tanto tiempo, ¿verdad? Como explorar un poco más acerca de todo el contexto de lo que están viviendo. La gente muchas veces tiene ese aspecto de preguntarse acerca de su propio significado de vida, ¿verdad? Especialmente cuando tengo esa crisis, cuando estoy enfermo.
cuál es el significado de mi propia enfermedad, el significado de mi sufrimiento, el significado de mi propia muerte. Hay algo más allá de lo que persistirá acerca de mi muerte, ¿verdad? ¿Has pensado en algo que todo esto significa? ¿Habrá algo que en lo que puedas esperar incluso si no fueras curado? ¿Le atribuyes algún significado espiritual a la palabra esperanza? Pero ahí, como les digo, son preguntas que desarrollan también un aspecto en el cual pues, puede llegarse a conectar con el paciente. El paciente también puede tener preguntas acerca de su propio valor como persona, valor de mi propia independencia. ¿Hay algo en mí que sea valioso aun cuando todo esto, aunque mi vida esté amenazada? ¿Hay algo valioso en mí que persistirá más allá de la muerte? Entonces, preguntas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? ¿Eres capaz de aferrarte a un sentido de tu propia dignidad y propósito? ¿Sientes que las personas se preocupan por ti como persona? ¿Hay algún recurso espiritual o religioso sobre el cual tú puedas confiar o ayudarte para pasar estos duros momentos, ¿verdad? Y ahí vamos explorando un poco más acerca de esto. Y en términos de relaciones, ¿verdad? Porque cuando tengo una crisis, cuando tengo esta enfermedad que me está matando, pues empiezo a preguntarme a mí mismo en términos de mis relaciones, no solo conmigo mismo, sino que con los otros o con el Ser Supremo o en lo que yo creo. Me alejé de cualquier familiar o amigos, a quien he dañado o perjudicado, soy amado, ¿por quién? El amor perdura más allá de la tumba, ¿qué pasará con mi familia? Entonces, preguntas que nosotros podemos explorar, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas con tu familia y tus amigos? ¿Hay alguien con quien debes hablar o decirle que te quiero o lo siento, ¿verdad? Si eres una persona religiosa también, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas entre tú y Dios? Yo creo que eso ayuda también a seguirse conectando y seguir explorando un poco más. Cuando platicamos acerca de la historia espiritual, yo utilizo mucho el FICA, que tiene la F por la fe, la I por la importancia, la C por la comunidad y la A por la evaluación o address o assessment. La F por la faith, la fe. ¿Tienes alguna creencia espiritual? ¿Te consideras una persona espiritual o te consideras una persona religiosa? ¿Tienes creencias espirituales que te ayuden a sobrellevar el estrés o lo que estás viviendo en este momento o en estos difíciles momentos? Para gente que no encuentra, que no tiene ninguna relación religiosa o una relación con el Ser Supremo, con Dios, algo bien importante que nosotros tenemos que preguntar es ¿qué te da significado de vida? Esa es la pregunta clave para gente que se considera agnóstica o atea, ¿verdad? Porque de alguna manera eso es lo que le va a dar conexión, eso es lo que le va a dar significado a su vida y que lo podemos considerar como si fuera su propia espiritualidad. La I, por ahí, creencias importantes para ti, cómo influye esto, ¿verdad? Cómo se cuida a sí mismo en las decisiones que usted puede tomar, ¿verdad? Eres parte de alguna comunidad espiritual o religiosa. Esto es bien importante porque nos ayuda también a ver qué tan involucrado la comunidad religiosa está con el paciente y qué tanto puede influir en tomar las decisiones, especialmente al final de la vida. Y también la otra pregunta, ¿cómo le gustaría que su proveedor de atención médica como yo podemos ayudarle un poco más acerca de todos estos problemas que hemos estado platicando? Entonces, de esa manera, pues involucramos todo el aspecto espiritual y religioso y ahí nos ayuda también a identificar si hay algún afrontamiento negativo, ¿verdad? En el cual pues el paciente pueda estar sufriendo. Son preguntas simples que las podemos aprender y practicar con nuestros colegas y poco a poco integrarlas, ¿verdad? En nuestro diario caminar con nuestros pacientes. Y créanme que la gente se siente sumamente abierta y conectada con ustedes a la hora de cuando empezamos a preguntar estos aspectos. Hay varias herramientas, no vamos a ir en detalles, ¿verdad? Después se las comparto. La herramienta espiritual, que hay varios aspectos, especialmente en la planeación de los eventos terminales. La fe, que involucra también el área de qué tanto creo, qué es lo que le afectan, ¿verdad? En términos de decisiones. Esperanza también, aspectos relacionados a la esperanza del paciente, ¿verdad? Que le da esperanza o fuerza o confort o paz en estos momentos. También cómo todos sus aspectos espirituales y religiosos pueden afectar en el modo de que ellos
tienen alguna decisión médica, especialmente al final de la vida, ¿verdad? Y si existe algún ritual en el cual se puede usar. También el GES también se ha utilizado, ¿verdad? Preguntas elementales como qué es lo que más le preocupa, qué es lo que más le molesta, qué es lo que más le ayuda en estos momentos difíciles, ¿verdad? O en quién se apoya usted en situaciones de crisis. Qué es lo que le hace sentir seguro o a salvo, qué es lo que usted valora más. Algo bien importante, recuérdense que esto lo podemos hacer en el contexto de nuestra conversación que tenemos en el paciente, no precisamente que vayamos así en orden, ¿verdad? Algo bien importante es que tratémoslo de integrar en nuestra evaluación que hacemos, por ejemplo, en la evaluación psicosocial del paciente, y ahí lo metemos psicosocial espiritual, y ahí lo documentamos también, ¿verdad? Porque eso también nos ayuda a tener cierta estructura en nuestro pensar a la hora de estar evaluando a nuestros pacientes. Otra parte de las preguntas del cuestionario de la GES es acerca de lo que, como explorando un poco acerca de sus propias relaciones entre ellos mismos, con los otros o con lo que le ha significado de vida. Revisando mi vida me siento satisfecho con lo que he vivido y conmigo mismo. He hecho mi vida lo que sentía que tenía que hacer. Encuentro un sentido en mi vida. Me siento querido por las personas que me importan. Me siento en paz y reconciliado con los demás. Creo que he podido aportar algo valioso a la vida de los demás. A pesar de mi enfermedad, mantengo la esperanza que sucedan cosas positivas. Me siento conectado con una realidad superior, ya sea Dios o la naturaleza, ¿verdad? Pero como les digo, todo esto va en el contexto de su conversación que van teniendo pues todos los días. Ya la evaluación espiritual ya es un poco más profunda, como les digo, pues o sea, ya tiene, los capellanes ya están involucrados un poco más, o la persona que tiene esa educación en términos de cuidado espiritual, ¿verdad? Nosotros hacemos el tamizaje y la evaluación espiritual primaria, y de ahí pues reconocemos los problemas y de ahí actuamos como en términos de equipo interdisciplinario. Muy rápidamente, como les digo, pues esto es solo realmente para tocar un poquito más todo lo que estamos viviendo y todo lo que vamos a seguir compartiendo en las siguientes semanas, cómo poder ayudar a todos estos pacientes con dolor y sufrimiento existencial. Pues, y realmente, pues ahí sí que no existe ni dosis ni nada, ¿verdad?, de espiritualidad para darle a los pacientes, ¿verdad? Pero créanme que funciona y realmente pues ayuda a amortiguar mucho del sufrimiento, de la depresión, de la desesperanza, de ese deseo de muerte que los pacientes pueden presentar, ¿verdad? Solo con el simple sentido de estar presente, buscar ese aliento de vida, esa conexión entre ustedes mismos y esa persona, solo con el simple hecho de agarrarle la mano, escuchar, ser compasivo, reír en esos momentos, orar cuando somos solicitados a hacerlo, ¿verdad? Y si no compartimos la misma religión, pues solo estar presente y decirle, pues te lo dejo a ti para que la guíes, yo estoy aquí acompañándote a través de todo este caminar, ¿verdad? No salir corriendo, sino que estar presente y acompañar a nuestros pacientes, ¿verdad? Quienes hacemos el cuidado espiritual, algo que tenemos que tener bien presente somos todos los clínicos, todos los médicos, todas las enfermeras, todos los que estamos involucrados en el cuidado del paciente, ¿verdad? Cualquier profesional de salud que está involucrado también puede contribuir a ese cuidado espiritual de nuestros pacientes. Así es que tengamos en cuenta eso, porque eso es algo que nos va a seguir acompañando a través de toda en nuestras relaciones con los pacientes. Todos tratamos de definitivamente tener ese bienestar, mejorar ese bienestar existencial, no solo también pues obviamente los aspectos físicos y psicológicos con todos estos pacientes. Hay otras intervenciones que ya son un poco más especializadas, psicoterapias, cognitivas conductuales e incluso terapias cognitivas que son modificadas espiritualmente, también se han desarrollado. Pues esto ya quiere más tiempo, pero es algo que también pues hay que seguirlo explorando. El journal de sanación, también el Healing Journal, que pues escribir cosas que son como cada día, cosas buenas que te pasen. Entonces al final del día escribes cosas buenas y al final de la semana pues cuentas todas tus bendiciones, ¿verdad? Es como contar las bendiciones. No es que cambie la realidad, pero le ayuda a ver de diferente forma todo lo que está viviendo. Hay otras intervenciones de significado,
la terapia de dignidad también pues podría dar cierta apoyo, especialmente en pacientes que están sufriendo. Son pequeñas intervenciones, pero también requieren cierto entrenamiento y eso cuestiones de seguir caminando a través de todo esto, ¿verdad? Tratar de ayudarlos a revisar la vida, buscar ese propósito, ese valor, ese significado, explorar la culpa, el remordimiento, el perdón y la reconciliación es bien importante. Definitivamente para gente religiosa, permitirles expresar esos aspectos religiosos, ¿verdad? Y si hay gente que también puede tener prácticas meditativas, también ayudarles a conectar en ese aspecto. Una palabra acerca de la oración también, pues es importante, estudios también lo han mostrado, de que gente que tiende a orar, que pues les ha mostrado que les ayuda, les da una estructura de existencia cotidiana y les puede dar fortaleza y a través de todo este bienestar, ¿verdad? Y le puede dar paz mental, consuelo y fuerza y bienestar. Pero es importante también reconocer cuando esta herramienta de orar, ¿verdad? Puede causar algún tipo de daño cuando el paciente puede estar diciendo, pues yo oro y oro y no me escuchan, ¿qué es lo que me está pasando, ¿verdad? Es cuando tenemos que realmente identificar del que el paciente está sufriendo en ese aspecto, ¿verdad? En términos de relaciones, especialmente con el ser superior y todo eso, pues definitivamente es algo que nos va a ayudar a seguir conectándonos con ellos. Otras intervenciones de mindfulness también existen, no vamos a ir en detalles, pero eso es en las próximas pláticas. Relajación, visualización, imágenes guiadas, el tai chi, el yoga, qigong, también se pueden dar. Se han visto de que mejora múltiples síntomas de ansiedad, depresión, mejora la percepción del crecimiento espiritual en sobrevivientes de cáncer. Algo bien importante que estos estudios todavía no han mostrado que disminuye el sufrimiento espiritual en general, y eso es algo que hay que seguir explorando definitivamente. Yo le llamo al cuidado paliativo el alma colectiva, y muchos de ustedes me han oído decirlo. El alma colectiva es porque todos tenemos nuestra propia espiritualidad. El cuidado paliativo trabaja en equipo. Cada miembro de equipo es diferente, pero cada uno tiene su propia espiritualidad, su propia forma de ver la vida. Pero cuando nos volvemos a ayudar a un paciente a disminuir ese sufrimiento, nos volvemos solo un alma que es colectiva, ¿verdad? Para poder ayudar a ese paciente a disminuir ese sufrimiento que está viviendo. Tenemos que buscar esas conexiones de sanación con nosotros mismos, con los otros, con el que nos da significado, con la importancia del momento presente, incluso dejarlo ir si no nos está haciendo algún beneficio, ¿verdad? Y lo más importante es tratar de crear ese ambiente de seguridad para nuestros pacientes, una cultura de apertura, una cultura de pertenencia y de empoderamiento definitivamente, y de implicación e inclusión. Entonces, hay muchos aspectos en los cuales pues, la espiritualidad definitivamente ayuda a nuestros pacientes. Es también misión de todos nosotros que nos integremos, que nos eduquemos, que nos volvamos competentes en todos estos aspectos, ¿verdad? Para poder seguir ayudando a nuestros pacientes. A la misma vez nos vamos a ayudar a nosotros mismos, créanme. Y yo creo que eso es algo bien importante. Yo siempre termino con esto. Todos somos parte de esta alma colectiva. Tenemos estos enfoques interdisciplinarios que damos ese toque de esperanza y de amor para disminuir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias y los cuidadores en sufrimiento. Yo creo que cabal la hice en tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marvin. Excelente presentación. Nos haces reflexionar sobre muchas cosas y sobre todo nos transmites mucho ánimo para aprender realmente a hacer una buena evaluación sobre lo que tiene que ver con la parte de espiritualidad y el compromiso de seguir aprendiendo, ¿no? sobre este tema tan importante. Marvin, tenemos muchísimas preguntas, vamos a tratar de hacerlas. Fíjate, una de ellas es, en su experiencia, ¿las personas que no creen en Dios sufren más? ¿Me escuchas? No, se cortó. Ah, perdón. Una de las preguntas es, en su experiencia, ¿las personas que no creen en Dios sufren más?
La verdad es que todavía no he encontrado así como un estudio que realmente me lo diga. Lo que hemos visto es de que muchas de las personas también, pues, o sea, mientras más se apegan a lo material, a algo que no, y no se apegan a algo que pues tampoco no pueden ver, cuando uno va perdiendo todo, ¿verdad? Cuando se va volviendo más enfermo y pierde la capacidad de control de sus cosas, pues el sufrimiento está ahí. Pero también lo hemos visto también el sufrimiento por gente que es sumamente espiritual o religiosa, que también sufren eh, por otra causa también, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente el sufrimiento puede ser en ambos lados. Eh, la verdad es que no he encontrado así como una literatura que me diga, pues estos sufren más que los otros. Yo creo que los dos pueden sufrir de alguna manera y nuestra misión es realmente ayudarlos y explorar un poco más acerca de esto. Ok. Otra pregunta, nos pregunta el público, ¿cómo pueden obtener las escalas que tú has nombrado? Si quiere, lo que vamos a hacer es a través de la ALSP vamos a tener tenemos también un pequeño otro documento en el cual pues tenemos las herramientas principales de la evaluación espiritual que las vamos a compartir a través de la ALSP. Y también obviamente ahí en el documento que se acaba de sacar de las como tipo de guía, pero no es realmente una guía, sino que es algo que les ayude un poco a abordar los temas de espiritualidad, pues ahí los vamos a tener. Y de todos modos, pues siéntanse libres de mandarme un email si quieren que les ayude en algo. Eso también, hay varias personas, les ha encantado tu presentación, tu charla, tus comentarios, y ellos les gustaría saber cómo contactarte. Si tú puedes dar alguna forma de contactarte y que ellos se puedan comunicar directamente contigo. Sí, y si quieren, lo que podríamos hacer es a través si quieres, a través de la LSP, les doy mi email o la gente que me conoce, o a través de la comisión lo podemos dar, o mi email también está disponible. Es marvin.delgado@mdanderson.org. Ok, perfecto. Fíjate, otra pregunta es, ¿cómo tratar a jóvenes o niños con conocimiento de su enfermedad? Es algo bien importante y es un área bien interesante en el cual pues tampoco no se ha explorado tanto como en adultos. Yo creo que existe mucho tabú en el aspecto de qué tanto sabe el niño y qué tanto sabe el joven acerca de la enfermedad o cuánto debe de saber. Lo que hemos visto es también preguntar, bueno, lo que tenemos que saber, uno es que los niños pues tienen sus diferentes etapas de crecimiento y también de crecimiento espiritual, en el cual también pues ellos van evolucionando, ¿verdad? O progresando a través de la edad, a cómo hacen su mecanismo de afrontamiento también emocionalmente. Entonces, también teniendo en cuenta eso y la edad y cómo van creciendo, también explorar, yo creo que uno de los abordajes importantes a como tener también eh, digamos, estar del lado de los padres y apoyarlos y también como clarificando qué distrés puedan tener los padres acerca de lo que pueda estar experimentando el niño. Venir con el niño abiertamente y preguntarle, ¿verdad? Nosotros abordamos ese aspecto, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de lo que está pasando con tu enfermedad? Y algo bien rápido para compartirles, yo tuve un niño de 10 años, muy lindo el niño, un rhabdomyosarcoma ya sumamente avanzado. Eh, es algo que realmente hasta me hizo, pues, o sea, llorar, porque cuando yo lo fui a evaluar, pues tenía dolor y sus dos padres estaban ahí. Todavía no le habían dicho realmente qué tan enfermo estaba, ¿verdad? Que pues ya estaba cercana a la muerte. Pues él, cuando yo platiqué, cuéntame cómo está tu espíritu, entonces me dice, pues yo estoy bien, yo siento que ya me voy a ir con papá Dios y voy a estar muy tranquilo. Ese momento fue que como todo el mundo empezó a llorar y entonces le dice a los padres, yo voy a estar bien, ustedes no tengan pena por mí, yo solo quiero que ustedes se cuiden. Y créanme que pues, o sea, fue un momento de abrir los ojos porque realmente nadie sabía de que él sabía tanto, pues, o al menos que estaba tan preparado para todo eso. Los niños sorprenden en ese aspecto y yo creo que realmente estar uno abierto a esa expectativa también, yo creo que también les ayuda un montón. Pero preguntando y obviamente sabiendo dónde están, en qué etapa del niño está, pues podría ayudar un poco, bastante.
Ok, otra pregunta es, ¿cómo se puede aliviar el dolor espiritual? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Recuérdese que como espiritualidad es un concepto en el cual pues existe conexiones con uno mismo, con los otros y con lo que uno crea o le da significado ser supremo. El dolor espiritual es una quebradura, es una ruptura entre cada relación, ¿verdad? La relación conmigo mismo, con los otros o con el ser supremo o con lo que me da significado. Dependiendo de dónde esté desconectado o dónde esté quebrada esa relación, es cuando podemos realmente ayudar a nuestros pacientes. Uno, yo creo que el primer paso es descubrirlo, ayudarlo, escucharlo, ser compasivo, estar presente y tratar de involucrar también y tratar de identificar cómo se puede ayudar a este paciente, ¿verdad? Y a la misma vez, pues involucrar tu equipo interdisciplinario y de esa manera, pues los psicólogos, los consejeros, los capellanes, los proveedores espirituales, pues definitivamente todos juntos pues pueden ayudar en ese aspecto. Porque hay gente que puede estar bien con Dios, pero puede estar muy mal consigo mismo o con nosotros. Entonces ahí puede haber un sufrimiento espiritual. Entonces ayudarlos en esa manera pues puede ayudar. Pero es un proceso realmente. Sí, realmente el tema espiritual no es nada fácil y hay muchas aristas que hay que evaluar para poder definir o poder ayudar en lo que es sufrimiento espiritual. ¿Qué hacer con el paciente si al final de la vida su dolor espiritual es más intenso y frecuente que el dolor por su enfermedad? La verdad es que es una excelente pregunta y es cuando viene la pregunta acerca de toda esta crisis existencial y emocional que puede existir especialmente al final de la vida, ¿verdad? Pueden tener los síntomas todos controlados, pero ya están como ya no quiero vivir, ¿verdad? Entonces también explorar todos esos aspectos. El hecho de, pues, o sea, tratar de volver, digamos que explorar si están en paz, si hay algo que, pues, o sea, alguna relación que ya hasta que se necesite como mejorar, explorar todos esos aspectos que definitivamente, pues, pueden ayudar al paciente. La verdad es que no hay una respuesta o una solución a esta pregunta que me haces. Lo hemos vivido nosotros en nuestra unidad. Ha sido un proceso, ¿verdad? En el cual pues integramos obviamente a la familia y a todo el equipo para pues poder ayudar a este paciente y seguirlo caminando a través de todo eso, dependiendo del estadio donde esté, ¿verdad? Y seguirlo explorando. No hay estudios tampoco acerca de sedación paliativa, acerca de distrés espiritual ni nada por el estilo, tampoco no hemos explorado nada de esto, pero hay, pues, o sea, si es un síntoma recurrente, definitivamente puede afectar la calidad de vida del paciente. Pero, como les digo, yo creo que explorando, uniendo a todos en todo el aspecto, la familia, los cuidadores y todos nosotros, pues definitivamente podemos ayudarles. Listo, Marvin. Otra pregunta. ¿Cómo diferenciar dolor espiritual y desesperanza? Porque podría existir un dolor espiritual muy intenso, sin embargo, no está relacionado con la desesperanza. Hago referencia a la vivencia de la no presencia de Dios o a su silencio al final de la vida. Y sin embargo, hay una confianza o creencia que se mantiene gracias a la fe y al acompañamiento de la familia. Yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Yo creo que hay ciertos aspectos en los cuales, pues, el dolor espiritual, pues, es abordado en todo esto, ¿verdad? Como en las relaciones. Si la relación con Dios, pues, todavía se mantiene o la relación con la familia se mantiene y, pues, o sea, la relación con uno mismo en términos de, pues, yo ya no me siento que tengo esa esperanza de vida o lo que me está pasando o lo que estoy viviendo, pues, yo creo que es como parte podría ser como separados y podría ser integrados. Yo generalmente, pues, o sea, lo pongo como problema existencial en el sentido de desesperanza, ¿verdad? Entonces, y exploro un poco más acerca del por qué está pasando todo esto, ¿verdad? Y es cuestión también como integrar a otros miembros del equipo para poderme ayudar para explorar qué realmente está pasando con estos pacientes.
Ok. Puede ser que personas enfermas no creyentes en el transcurso de su enfermedad empiecen a creer. Interesantemente, en uno de los estudios que estamos haciendo, ya hemos hecho esa pregunta en el cual, pues, después de su enfermedad, ¿se considera más espiritual o religiosa o ha vuelto usted o ha cambiado usted de religión? Más del 40% pues ha dicho, pues, o sea, me he vuelto más religioso. Bien poca gente ha dicho que me he vuelto el menos religioso y el porcentaje entre los otros 40% se ha mantenido igual religiosidad y espiritualidad. Pero de que puede existir, puede existir. Lo único que tenemos que ver es que realmente ese cambio pues no les cause más daño, ¿verdad? O que pues, o sea, que puede estar influenciándoles más. Listo. En la retroalimentación del equipo se evalúa la afectación en el ámbito psicológico y espiritual y nivel del mismo en el equipo de atención en cuidados paliativos como parte del autocuidado. Los Así es. profesionales de una manera u otra pueden experimentar crisis en la atención de pacientes desde su propia experiencia personal y sistemas de creencia. Sí, excelente comentario. Yo creo que es algo bien importante. Uno se debe cuidar a sí mismo. Yo creo que algo bien importante es saber dónde uno está parado para poder ayudar a los otros. Nosotros lidiamos con pacientes sumamente complejos y que están sufriendo y definitivamente pues eso nos afecta. Entonces yo creo que trabajando en equipo pues podemos hacer esa unión, volvernos esa alma colectiva también para nosotros mismos, para ayudarnos y también explorar cuando alguno de nosotros pues está teniendo esa crisis existencial o esa fatiga compasiva o incluso el burnout, que puede ser realmente pues es una crisis existencial, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es sumamente importante. Algo antes de que seguir, algo que también yo creo que es que algo que estamos viviendo ahora, especialmente en tiempos de esta pandemia, es cómo podemos dar cuidado espiritual incluso en momentos de aislamiento y todo, ¿verdad? Y créanme de que las áreas virtuales se han vuelto magníficas en este aspecto, ¿verdad? El tener un capellán que puede entrar a través del FaceTime o del Zoom al cuarto del paciente que está aislado y estar con el familiar y el paciente al mismo tiempo y dar ese aspecto también de crear un ambiente de espiritualidad o ambiente sagrado, créanme que es realmente de sanación. Y lo he vivido varias veces en el intensivo, que ni siquiera digamos, está el cuidador, pero ningún otro familiar puede entrar y pues solo un capellán y un clínico pueden estar presentes. Entonces traemos el teléfono o el iPad digamos, de la unidad, lo ponemos ahí, entramos por Zoom, entra los familiares, entra el capellán y empezamos a hablar entre todos y se crean unos momentos sagrados enormes, pues en términos de perdón, de escucha, pues, de paz, pues entonces yo creo que también se puede hacer. Entonces es como buscar la oportunidad, ¿verdad? Excelente aclaración, porque además ya lo habían preguntado. Siguen las preguntas, Marvin. Esto ha sido un éxito total. Dentro del protocolo de abordaje está contemplado el rol de psicooncólogo. Hay una intervención a nivel de psicología importante en este espacio. Absolutamente. Nosotros consideramos que es un todo, ¿verdad? Obviamente el sufrimiento espiritual, pues, es parte de todo este aspecto existencial y de la esencia del ser humano, ¿verdad? Entonces la mente también está presente y la gente sufre en todos esos aspectos. Y como yo decía, pues la ansiedad y la depresión están muy relacionados con todo este dolor espiritual o sufrimiento espiritual. En nuestros pacientes, la gran mayoría, si no todos, solo por cuestiones de que no tenemos suficientes psicólogos o consejeros psicológicos, todos miran los pacientes de nosotros y también los capellanes lo miran, si no al mismo tiempo, pues uno detrás del otro, pues, o sea, los dos van a cubrir los aspectos que cada quien es pertinente, pero los dos contribuyen muy bien al bienestar del paciente. Y también ahí nos ayudan a nosotros definitivamente.
¿Y qué opinas sobre los pacientes que a pesar de haber recibido toda la información guardan la esperanza del milagro? Es algo bien lindo y eso también te podemos platicar por otra hora, yo diría, gente que expresa sumamente su espiritualidad sumamente alta y que espera por el milagro no importa qué. Algo bien importante que aunque no, o sea, no pretendamos cambiar esto, yo sigo un protocolo que se llama Amén. Amén porque por digamos, me pongo el paciente en su lugar, ¿verdad? Me pongo así como lo encuentro en ese aspecto y le digo, pues me uno a usted, ¿verdad? Y yo deseo también de que esto pueda pasar, ¿verdad? Y también digamos, y también me uno o rezo también para que pueda pasar lo mejor en el caso de su ser querido, ¿verdad? Le admiro la fe que tiene, yo creo que es sumamente importante. A la misma vez me gustaría platicar con usted de cómo estamos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ustedes dan la noticia o dan la explicación, esperan, déjenlo reaccionar y a la misma vez, pues les dicen, a la misma vez quiero decirle que yo estoy aquí con usted, yo sigo caminando con usted, pase lo que pase, ¿verdad? Entonces, nuestro principal propósito o motivo es ayudar al paciente y no hacerlo sufrir más. Yo siempre también digo, como platicamos al principio, esta es todos es importante tener esa fe porque esa fe es lo que nos ayuda y nos da fuerzas a seguir adelante, pero a la misma vez nos da fuerzas para aceptar las cosas cuando no las podemos cambiar, ¿verdad? Y esa es la belleza de tener una fe en algo, ¿verdad? Entonces yo creo que de esa manera, pues, no estamos como negando la fe o la fuerza de la fe del paciente o de la persona, sino que al mismo tiempo la estamos abordando, ¿verdad? Y la estamos como abrazando y también dando nuestro propio punto de vista. Ok, ¿y qué opinas sobre la compañía en silencio como parte de la intervención? El silencio es sumamente importante y es parte fundamental del área de comunicación en todo aspecto. O sea, nosotros como clínicos tendemos a saltar rápidamente, no siquiera 10 segundos y ya estamos brincando con la siguiente pregunta. Pero hay que hay que respirar profundo, hay que procesar un poco y dejarlos expresar, estar callado y luego seguir platicando. Porque de esa manera, pues realmente nos podemos seguir conectando con nuestros pacientes. Ok, ¿y cómo manejar la insistencia en la religiosidad de algún integrante del equipo? Yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta es como también nos tenemos que volver competentes en el cuidado espiritual, todos tenemos que aprender acerca de eso, ¿verdad? Y cada quien tiene su propia religiosidad, eso pues nadie le va a cambiar ese aspecto, ¿verdad? Y por ejemplo en mi equipo somos 20 médicos, todos somos de diferentes religiones o algunos compartimos, pero todos venimos no solo de religiones, sino que culturas. Entonces respetamos todo esto y cada quien cada quien tiene sus propias fiestas o sus propias cosas. Entonces, al volvernos también competentes en el cuidado espiritual que le vamos a dar a los pacientes, independientemente de su propia religiosidad o espiritualidad, reconocemos que tampoco nosotros no tenemos que imponer nada de nuestras propias creencias a los otros, ¿verdad? Entonces, ni tampoco, pues, esto me ayuda o esto le ayuda a los otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que es también como platicarlo y también a la misma vez como educarnos a nosotros mismos y tratar de caminar juntos a través de todo ese proceso. ¿Cómo prepararnos para abordar el tema espiritual en un paciente en fase final de vida? ¿Me la podría repetir, disculpa? ¿Cómo prepararnos para abordar el tema espiritual en un paciente en fase final de vida? Yo creo que algo bien importante es, dependiendo de cómo esté el paciente, por ejemplo, si el paciente está ya en delirio o delirio terminal, que no está respondiendo, algo bien interesante y que realmente ayuda un montón a conectarse es con el cuidador que está a la par, ¿verdad? Cuénteme cómo ha sido la relación de él con Dios o ha tenido alguna relación o algo que le es significativo para él, ¿verdad? Porque de esa manera ayudamos a conectarnos de nuevo, incluso con esa propia espiritualidad que el paciente tenía.
y también pues definitivamente abre las puertas de la confianza con el cuidador que estamos viviendo, ¿verdad? Eso es uno, y si el paciente todavía es capaz de explorarlo, yo siempre le pregunto, ¿y cómo está su espíritu? ¿Cómo está lidiando usted con todo esto? Dependiendo de lo que me responda, yo también le sigo preguntando cómo están las cosas con Dios, si él pues tiene alguna relación con Dios, qué es lo que le importa, qué es lo que le da significado. Aquí estamos con usted, ¿verdad? Es algo que le preocupa. Siempre exploro el miedo, siempre exploro la preocupación, siempre exploro esa parte, ¿verdad? Que también le puede ayudar, especialmente en esos momentos de distrés. Y definitivamente trabajar como un equipo interdisciplinario es lo más importante. ¿Cómo se da el apoyo espiritual en el domicilio? Una de las cosas importantes es, y por eso les digo, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad del equipo, uno como clínico, que es el que más va, ¿verdad? Tiene que tener esa capacidad de volverse más competente en esos aspectos clínicos, y es simplemente también la conversación que uno tiene con estos pacientes y con el cuidador. Y créanme que es cuando los pacientes le abren las puertas a uno de su casa, que le abren ese ambiente, ese reino que ellos tienen, yo creo que eso es lo que también les ayuda también a sentirse un poco más cómodos, y también platicar de lo que a ellos les importa, eso es importante. Y siempre las mismas preguntas: ¿cómo está lidiando usted con todo esto que está sucediendo en su vida? ¿Cómo está su espíritu? De ahí, ¿hay alguna creencia espiritual que usted tenga que le ayude? ¿Verdad? Cosas así. Yo creo que el sol me está pegando ya muy fuerte por acá. Aquí. Y cosas que tenemos que explorar un poco más, ¿verdad? Entonces, en el sentido de qué es lo que le está ayudando en estos momentos en su vida, ¿verdad? Cómo lo está lidiando, cómo lo está viviendo, y explorar de esa manera. La plática es sumamente importante, siempre respetando esos momentos de silencio, creando ese ambiente de sagrado, ¿verdad? Para cuidar a esos pacientes. Y si tenemos la oportunidad definitivamente de integrar el capellán o el miembro de la iglesia comunitaria, pues definitivamente, pues, y el psicólogo, si lo puede visitar también. Y algo bien importante, y es que tenemos que reconocer también que como todos somos capaces, o todos estamos llamados a dar ese cuidado espiritual, pues, o sea, todos podemos hablar acerca de todos estos aspectos, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo como profesionales ni nada por el estilo, sino que simplemente como persona, como seres humanos, que podemos explorar un poco más y ayudar un poco más en pacientes que están sufriendo. ¿Y cómo hacer para que la creencia del trabajador en la salud no influya en la creencia o religiosidad del paciente cuando la fe que profesan es diferente, especialmente al final de la vida? Yo creo que obviamente es parte del profesionalismo de cada quien, y como les digo, pues, o sea, cuando nos vamos entrenando, cuando nos vamos teniendo adquiriendo esas competencias, pues vamos aprendiendo de que como parte ética de nuestro trabajo es no influenciar en las decisiones, o influenciar en la religión, o poner digamos, como nuestra religión en tope de todos, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo que vamos aprendiendo, y pues hay que platicarlo, ¿verdad? Entonces, y algo que también tenemos que tener en cuenta es el platicarlo con el paciente, porque muchas veces nos pueden preguntar: ¿y usted de qué religión es? Y pues usted no es de la misma mía, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo: pues sí, es diferente, ¿verdad? Pero a mí yo lo que quiero es estar con usted, caminar a través de todo este camino que usted está presentando, ¿verdad? Y lo que me importa es ver cómo lo está lidiando, y qué es lo que le está ayudando a seguir caminando, ¿verdad? Ok, nos están preguntando, ¿hay algún lugar donde capacitarse como capellán? Y en Latinoamérica, pues todavía no hay así como una escuela de capellanes. Me imagino que Jorge Espinel, él estudió aquí en los Estados Unidos su capellanía, pero yo creo que están empezando a trabajar, a desarrollar ciertas escuelas de capellanía en Latinoamérica, y eso también va a ser un paso sumamente importante
en el desarrollo, en el cuidado espiritual. Oye, dice que hay una capellanía en la Universidad de Montemorelos en México, dice. Perfecto. Listo, hay que contactarla para podernos Sí, unir. exacto. Ah, sí, es cierto. Hay una escuela de Clinical Pastoral Educational, CPE, que hay en México. Entonces, Universidad de Montemorelos se llama. También en Paraguay dice que hay un curso de capellanía en el Centro Médico Bautista. Listo. Lo otro es, en estos momentos muchos estamos con atención telefónica y es difícil explorar o ayudar en la dimensión espiritual. ¿Cómo podemos optimizar la ayuda? Dímela otra vez, disculpa. En este momento muchos estamos en atención telefónica y es difícil explorar o ayudar en la dimensión espiritual. ¿Cómo podemos optimizar la ayuda? Es un poco lo que ya habías comentado, entiendo. Sí, y te lo digo muy sinceramente, porque nosotros también hemos estado llamando bastante a pacientes y todo, y es así como que ya uno lo tiene que tener en la cabeza, ¿verdad? Entonces yo platico del dolor, de la fatiga, de la náusea, del estreñimiento, y después digo, ¿cómo está su espíritu? ¿Cómo está lidiando con todo esto? Pues fíjese que estamos así, que ¿cómo están las cosas con Dios? Pues estamos bien, estoy tranquilo. Entonces, ahí es parte de su cuidado espiritual. Yo creo que están explorando. Y obviamente cuando el paciente, pues yo no me estaba sintiendo muy bien y esto me estaba afectando, mi relación con Dios ha cambiado y pues ya no he podido ir a la iglesia. Entonces uno normaliza ciertos aspectos y a la misma vez pues nos lanza la banderita para poder decir, ok, si vamos a seguirlo apoyando, voy a llamar a mi consejero psicológico y también mi capellán para poderlo seguir a ese paciente, ¿verdad? Entonces ellos ya la pueden llamar en la siguiente oportunidad. Bueno, Malvi, te paso la última pregunta. En aras del tiempo, esta serie de webinar son muy importantes, además interesantes, y es necesario seguir con la formación de todos los latinoamericanos en este sentido. Es posible abordar las necesidades espirituales en aquellas situaciones en que sabemos que quizás sea esa la única y última oportunidad de abordaje, siendo además el primer encuentro con el paciente y donde no pudimos ni podremos generar un vínculo. Sería avasallante, como profesional, indagar el área espiritual en este contexto. Yo creo que si esa es la única oportunidad, si ese es el único contacto que puedes tener en términos de intervención de cuidado paliativo, el aspecto espiritual, esa va a ser tu gran intervención y créeme que va a ser la gran diferencia en que el cuidador del paciente recuerde que le dieron el mejor cuidado al final de la vida. Porque al menos estuviste presente, le valoraste como persona, la acompañaste a través de todo esto y eso es cuidado espiritual, ¿verdad? Y a la misma vez acompañaste al cuidador. Entonces yo creo que es importante, nosotros no nos tenemos que sentir mal por abordar esos aspectos porque son parte de la humanidad, parte del ser humano. Y además la gente, los estudios lo muestran de que la gente realmente aprecia esa parte. Entonces, sintámonos, yo creo que comprometidos también en el sentido, ¿verdad?, de que esto es parte de nosotros y pues lo podemos abordar de esa manera. Y algo bien importante, no tenemos las soluciones a todos ni las respuestas a todo, pero simplemente con el estar presente, dar ese apoyo compasivo definitivamente ayuda bastante. Bueno, Marvin, muchísimas gracias. Excelente. Creo que se ha continuado la motivación en este tema que es crucial y que lamentablemente muchos tenemos todavía nuestras dudas y mucho que aprender en acción. Los invitamos a unirse y ser socios de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, de manera de que podamos estar mucho más cerca y trabajando en todas estas áreas que son tan importantes.
Agradecida con todos, como siempre tendremos a partir de mañana la charla y la grabación de esta excelente webinar en nuestra página web. Y Marvin, vas a comenzar a recibir una gran cantidad de correos porque tienes muchos fans por acá que están pidiendo comunicarse contigo. Mil gracias en nombre de la LSP a todos. Mil gracias, Marvin, y pronto nos veremos nuevamente. A la orden, ya saben, y vamos a seguir creando más pláticas porque yo creo que esto es sumamente importante, que todos nos eduquemos, que todos nos preparemos, que creamos esa competencia espiritual para poderla dar a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, aquí estamos a la orden, entonces cualquier cosa, pues, ya saben. Muchas gracias. Una feliz tarde a todos. Gracias. Excelente. Gracias. Ok, hasta luego.